Muy buenas tardes. Muchas gracias al compadre José Antonio por volverme a invitar a este magnífico evento, que creo que aporta notoriamente a la actualización de la región y que es una labor titánica. Yo que estuve dirigiendo, sé cómo es de difícil organizar estos eventos. Agradecer a la industria farmacéutica que, a pesar de la situación por la que estamos viviendo en el país y que ellos han sido víctimas directas de la misma, pues persiste, porque ahora que entré vi que tenías un apoyo bastante importante. Felicitar a Diego, que está haciendo una labor en la presidencia titánica, está organizando una semana digestiva novedosa, de mucha trascendencia, con múltiples invitados. Yo creo que los aprovecho para invitarlos a todos a que acompañen a Diego y a la Junta Directiva en toda su labor, con una semana digestiva a finales de septiembre que creo que va a cumplir con las expectativas de todos en el campo de la gastroenterología. Muchas felicitaciones, Diego. Bueno, voy a hablar de dispepsia no ulcerosa. Me gustó mucho la metodología de Diego, que empleó el caso clínico. Realmente, si ustedes me dicen, lo que yo mejor aprendí cuando estuve en Oxford fue a enseñar basado en casos clínicos. Y traigo un caso clínico que ya algunos de mis colegas lo han visto, pero está un poquito actualizado, porque curiosamente la paciente la vi la semana pasada. El nombre de la charla es la esclavitud de las guías, y yo creo que ese es un problema muy grave, porque no entendemos que la guía es una guía y no es un reglamento. Y si pudiéramos diferenciar eso, yo creo que muchos pacientes se pueden beneficiar. Es la parte artística de la medicina, es esa comunicación que tenemos nosotros con nuestros pacientes, que, como hemos dicho en varias de nuestras discusiones alimentarias, la inteligencia artificial, esa parte de la medicina no nos la va a quitar, es ese vínculo con el paciente. Esta es una pobre mujer soltera de 41 años que consultó por un cuadro de dolor importante en el epigastrio, con pesadez e incomodidad postprandial, distensión abdominal mediata. Más o menos a los 15-20 minutos de ella haber comido ya se sentía distendida, no tenía vómito, ocasionalmente náuseas, estreñimiento, pero había perdido 5 kilos, no tenía melenas, hematoquexia ni antecedentes familiares de cáncer. Se solicitó un cuadro hemático, una PCR, una BSG y una endoscopia. Esta paciente fue atendida primero en otra parte. El cuadro hemático fue normal, con una velocidad de sedimentación globular de 2 y una PCR de 0.4. La endoscopia la informaron con gastropatía antral superficial. La biopsia muestra una gastritis superficial con inflamación leve, con Helicobacter dos-Cuses, y le mandaron, siguiendo las guías, dispepsia más Helicobacter, pues trátelo. Le dieron tratamiento, no le sirvió para nada. Entonces vuelve a la tercera consulta, entonces le hacen un vaciamiento gástrico que da 11% a las 4 horas, siguiendo las guías le diagnostican gastroparesia y le empiezan a dar la dieta fraccionada, elemental, baja en grasas, mosapride. Después, posteriormente, vía telefónica se fue aumentando los prokinéticos, metoclopramida, domperidona, terminaron eritromicina, con ninguna mejoría. Vuelve a la cuarta consulta, entonces le hacen una ecografía. La ecografía reporta un cálculo único en vesícula, con paredes delgadas, la vesícula, el resto normal, y ahora sí no siguieron las guías, le recomendaron una cirugía. Obviamente, cuando a ella le recomendaron una cirugía, entró en pánico y cambió de opinión, y un familiar nos la mandó a la consulta, y textualmente en nuestra primera consulta la paciente dice en forma tenaz y terrorífica: doctor, tengo una molestia harta en la boca del estómago, ya no aguanto más,
me han hecho miles de exámenes y tratamientos, no me sirve nada, voy a resultar con algo malo y ahora me quieren operar. Tal vez olvidé en la primera diapositiva, el cuadro comenzó después de que le cerraron el restaurante en la pandemia. Ella vivía soltera, vivía con su mamá y se quedó sin soporte. Entonces, cuando ella está así y nosotros estamos así, nos sentimos así. Y entonces, ¿por qué nos sentimos así? Porque a pesar de los múltiples esfuerzos, los trastornos funcionales siguen siendo muy grises. Como ustedes ven en la diapositiva, los principales diagnósticos que nosotros vemos, yo diría que el 90% de nuestros pacientes tienen intestino irritable, estreñimiento funcional, dispepsia o reflujo. Y están compartiendo un diagrama de Venn donde nosotros hay veces tenemos problemas. Esta es una encuesta, un estudio muy importante que nos ubica en los dos grandes tipos de dispepsia funcional, que es el síndrome de postprandial o el síndrome de dolor epigástrico. Según este estudio hecho en Europa, el 12.2% de los pacientes cumplen los criterios del síndrome postprandial y el 5.2% el epigástrico de ese universo. Yo creo, en mi consulta también, y es muy importante tener las banderas rojas que cumplen con este diagrama de alarmas que hay veces me sirve mucho para explicar a los estudiantes. A de anemia, L de pérdida de peso, A de anorexia, recientes principio y síntomas progresivos, familiares con antecedentes de cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal, masas, melenas, hematoquexia y trastornos y dificultad para tragar. Son síntomas indudablemente que lo ponen a uno en contexto con que algo puede estar pasando que no es funcional sino orgánico. Desde mi criterio, el test diagnóstico más importante en todos los trastornos funcionales es la historia clínica. Y en esta historia clínica hay tres elementos muy importantes. Primero, es una señora de 41 años, soltera, que consulta con su mamá. Ya está mostrando un perfil importante de una dificultad en la fabricación de su apego en la infancia. Comienza en noviembre, como les digo, y de un comienzo súbito y muy relacionada con el evento que le disparó el síntoma. Y tercero, tiene una importante fragilidad emocional. La señora en la primera consulta lloró entre 4 y 5 veces. Es importante tener en cuenta el estreñimiento, porque cuando el paciente, su primera queja es superior, hay veces se nos olvida que el componente del síntoma inferior puede estar contribuyendo notoriamente al síntoma superior. Recalco lo de la pérdida de peso, porque siempre, y es muy importante que lo tengamos obviamente en cuenta, pero es que resulta que hay trastornos funcionales importantes, crónicos, que se asocian con pérdida de peso. Y la ausencia de la historia familiar, como lo dijo Diego en la charla, estoy absolutamente de acuerdo que es muy importante y que pesa mucho en eso. De hecho, pues, los invito a mi charla de la semana digestiva, que es Helicobacter pylori, más razón y menos pasión. Entonces voy a analizar estos tres aspectos que hubo en esta señora: el papel del Helicobacter pylori en la dispepsia, la gastroparesia y cuando convertimos un evento casual en una evidencia causal. Para terminar con lo que hicimos en esta paciente, que es mi recomendación, hacer un tratamiento individualizado. Esta es una revisión sistemática que incluye creo que de grados de libertad son 21, o sea, 20 estudios con una muestra muy representativa. Una muestra que incluyó 2.132 casos y 2.432. El tamaño del efecto determinado por un riesgo relativo de este metaanálisis es
es 0.91, que va de 88 a 0.90 a 94, o sea, yéndole bien 12%, yéndole mal 6%. Cuando se analiza el impacto de tratar el Helicobacter en dispepsia, la cosa es muy interesante. Si usted los mira a los 12 meses, al 83% volvieron a tener síntoma. Y si usted, los que no erradicó, los mira a los 12 meses, 84.5% volvieron a tener síntoma. Usted tiene una alegría temporal que no pasa de 3 meses. Y por las mismas cosas, los mismos entran en gastos asociados al tratamiento o no. Y miren esto bien interesante, el tipo de antibiótico que usted use cambia la respuesta al tratamiento. Si usted usa este antibiótico, el número necesario de tratar es 14, y si usa este esquema, el número de tratar es 8. Entonces, en los pacientes que erradica, no en el subset de pacientes que no erradica. Nosotros hicimos un estudio con 617 pacientes, lo determinamos a 12 semanas con el cuestionario de Leeds, que es muy validado en el mundo. Le hicimos biopsias de antrocuerpo y duodeno para garantizar, y miren lo interesante, de los pacientes que erradicamos a los 3 meses, 47% estaban mejor, y de los que no erradicamos, 46, con un número necesario de 14,5 y 16, con unos intervalos de confianza que se sobreponen. O sea, nos dio lo mismo erradicarlo o no erradicarlos. No sirvió, fue darles el antibiótico. Entonces, ¿es la erradicación o es solo la terapia con antibióticos lo que funciona? Y es que el problema es que cuando nosotros empezamos medicina, pues la doctora Hani recuerda que nos decían que el estómago era estéril. Y fuimos testigos del nacimiento del Helicobacter, el descubrimiento del Helicobacter, la única bacteria que tolera el pH ácido. ¿Es correcto? Pues resulta y sucede que eso es porque no teníamos herramientas para descubrir cosas, y yo creo que todavía estamos rudimentarios, porque hasta ahora la ecología gástrica tiene 30 bacterias, y no sabemos de la ecología de los hongos en el estómago, no sabemos de los arcaes en el estómago, y no sabemos de los virus en el estómago. Entonces estamos, para mí, en pañales. Si responde al tratamiento de una infección, no es funcional. ¿Por qué responde a la terapia? ¿Será que estamos tratando una disbiosis gástrica? ¿O es que le estamos tratando un SIBO, que era el que expresaba los síntomas? ¿O es que los antibióticos tienen un efecto inmunorregulador, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿O es que los antibióticos tienen un efecto placebo porque tiene que curar una infección que me está produciendo dolor? Ahí les dejo esa inquietud. Dispepsia anorgánica, que creo que es el mejor manera de hablar de esto, y gastroparesia. Y es muy importante desde mi punto de vista definir qué es gastroparesia, porque con frecuencia encuentro dificultades en eso. Es un síndrome de retardo objetivo del vaciamiento gástrico, cuyo síntoma primordial es el vómito y poco o nulo dolor abdominal. Y como ustedes se dieron cuenta, la paciente consultó por dolor abdominal. Entonces, si la guía me dijo que tenía una retención de 11 y es hasta 40, entonces ya es gastroparesia. Pero la paciente no tenía el principal síntoma, que es el vómito, pero sí tenía el principal síntoma que descarta la gastroparesia, que es el dolor. Este es frecuente, más frecuente en mujeres, 10 a 100, y que en los hombres 2,4 a 100, pero 1,8% de la población. Y gastroparesia y dispepsia funcional se van intercambiando, se quitan la camiseta cada 2 años, unos se vuelven dispepsia y otros, entonces hay que seguirlos. ¿Cuál es el papel del vaciamiento gástrico? Y siempre preguntar más o menos estas 4 o 5 cosas, siempre exijan que sea 4 horas, con una comida estandarizada como la que tenemos nosotros en el Departamento de Medicina Nuclear,
que eviten medicamentos que aumenten o retarden el vaciamiento gástrico, y ahora muchos pacientes vemos nosotros con GLP-1 que impactan notoriamente el vaciamiento gástrico, con unos niveles de glicemia, electrolitos mínimos, como cuando ustedes van a hacer una polipectomía, exijan un PT en las últimas 48 horas, cuando hagan un vaciamiento, exijan una glicemia y unos electrolitos las últimas 24 horas, y muy importante que el paciente no consuma marihuana, generalmente en forma crónica, no son los de 2 o 3 veces al mes, sino los que consumen 2 o 3 veces a la semana, retardan notoriamente el vaciamiento gástrico. Finalmente, en dispepsia funcional, realmente sirve, nos aporta un poquito cuando hay vómito, porque esa es una porción de pacientes con dispepsia no funcional que las medicaciones le van a funcionar, porque no hay correlación entre la mejoría de los síntomas y el vaciamiento gástrico, lo cual confunde más nuestra relación con el vaciamiento gástrico en la dispepsia funcional. Dispepsia funcional y gastropatía, como una clase que hablamos con los estudiantes, la gastroparesia solo con la ingesta de sólidos, no se presenta cuando usted toma líquido, el vómito, por eso no aparece en las noches, ni cuando se toma agua, ni en ayunos. Eso no es gastroparesia. Predominantemente, el dolor es el síntoma predominante, no es gastroparesia, y siempre hay que hacer un estudio de vaciamiento gástrico, como cuando vamos a hacer de una dispepsia no orgánica, tenemos que tener una endoscopia. Finalmente, en esta porción, antes de entrar el tratamiento, esto es bien interesante, a la señora le encontraron un cálculo único con unas paredes delgadas, y le dijeron que había que sacarle la vesícula. Este es un estudio bien interesante publicado por cirujanos en Europa, en el Lancet, donde cogieron gente sintomática con dolor claro y los convencieron. A la mitad les hicieron cirugía y a la otra mitad no les hicieron cirugía, pero no eran poquitos, eran 537 pacientes con 530 pacientes. Al final, a los 12 meses, los dos grupos tenían los mismos dolores, los que les habían sacado la vesícula y los que no les había sacado la vesícula, y hay un convencimiento y un temor en los cirujanos de que saques esa vesícula porque si de pronto se totea, eso le va a dar una complicación muy tenaz. Pues resulta que este grupo vigilado durante varios meses, las complicaciones fueron del 21 y del 22%, en los dos grupos ninguno se murió. Conclusión, no. Vamos a la última parte. El acercamiento terapéutico de estos pacientes, desde mi punto de vista, yo no tengo la verdad, tengo la interpretación personal de la realidad, mía, pero tiene muchos filtros y muchas cosas que puede que no sean la verdad. Pero les quiero compartir cómo yo veo estos pacientes, porque me mamé de usar medicaciones que nunca me sirvieron para nada. Entonces, el paciente, si no lo vemos desde el punto de vista biopsicosocial y en especial en gastroenterología, estamos perdidos, muchachos. Y nos vamos a ver solo la parte biomédica, la que proporciona de pronto una endoscopia que nos aumente nuestros ingresos económicos, estamos haciendo una medicina, desde mi perspectiva, incompleta. Entonces, todos nuestros pacientes les hacemos un enfoque biopsicosocial y después de ese enfoque en dispepsia nos vamos realmente a ver el fenotipo que trae el paciente, porque hay 3 grandes fenotipos. Y empezamos cuestionando cuál es la carga alostática que tiene este tipo. Esta paciente tenía una enorme carga alostática. Imagínense uno viviendo de un restaurantico, tengo a mi mamá y lo tengo que cerrar. Entonces, la carga alostática es la que nos equilibra a nosotros como seres humanos para mantenernos como más o menos funcionando. Cuando usted tiene una agresión de esa, el eje hipotalámico se dispara y libera corticotropin releasing factor. Y el corticotropin releasing factor está claramente demostrado cómo cambia en forma bioquímica la metilación y de receptores, aumentando la liberación del cortisol, y el cortisol en las vísceras produce dolor abdominal y trastornos en la motilidad, claramente demostrado.
Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Llevar el paciente a la ataraxia. Pero para uno llevar a un paciente a la ataraxia, uno como médico tiene que estar en la ataraxia. Porque si usted está embalado con una carga alostática, no le va a parar bolas, porque son un par de enfermos conversando. Uno que se siente enfermo y el otro que se siente médico. Entonces, la ataraxia es la A sin perturbaciones, agitación, desorden, barullo, confusión. Allá es lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que más nos ha olvidado? La terapia cognitiva. La terapia cognitiva, y les invito a que trabajen con los psicólogos que están expertos en esto, es una herramienta de intervención del comportamiento cognitivo que modifica la disfunción de las percepciones que tiene ese paciente que tiene una enorme sobrecarga alostática. Y para eso, si no somos empatéticos, no hacemos nada. Son 4 pasos de la empatía. A mí me gusta mucho que es escuchar, y escuchar, y escuchar, y tener tiempo para escuchar. Y este es un estudio muy hermoso, publicado hace varios años, donde cogieron 567 individuos que consultaron en medicina general. ¿Saben cuántos tenían una enfermedad orgánica? El 16%. El 84% tiene una enfermedad funcional. Eso es lo mismo que nosotros empecinados en lo orgánico, porque lo orgánico mata, pero es que lo funcional no deja vivir. 2 cosas muy parecidas. Entonces este estudio cogieron, porque preguntaron por qué al doctor Smith allá en Europa le iba tan bien, porque era un tipo positivo. Entonces cogieron 200 pacientes y los dividieron en 4 grupos. A uno les pusieron un doctor positivo que le dio tratamiento, y un doctor positivo que no le dio tratamiento a los pacientes, y un doctor negativo que siempre ve el vaso medio vacío, que le dio tratamiento, y un doctor negativo que no le dio tratamiento. Son 4 ramas, Fercho, 4 ramas. ¿La cogió bien? Un positivo con y sin tratamiento y un negativo con y sin. Y mire la belleza. El positivo, sin necesidad de tratamiento, contra el tratamiento le ganó en 20%, 64 a 39. Dar o no tratamiento, en los 2 dar tratamiento no ayudó absolutamente nada, solamente por su actitud positiva, de abrazo al paciente, de compartir con el paciente y ayudarle. Pues yo no fui a sacar plata, prestarle plata para que monte otro restaurante, pero sí me puse debajo de la piel de esa señora, y ese solo hecho le mejoró completamente la visión de la vida, y sobre todo le preservó la vesícula. Posteriormente se puede hacer una fisiopatología, como digo, la segunda parte, y clasificamos: 40% tienen hipersensibilidad visceral, 23% vaciamiento y 37% tienen problema de acomodación. Y estos son más o menos el fenotipo desde mi perspectiva de lo que son los 3. El de hipersensibilidad es un tipo con mucha fragilidad, alteración en la acomodación, un tipo con saciedad temprana, y este tiene dolor epigástrico y pérdida de peso muy lento, pero llegan al trastorno más frecuente actualmente del comportamiento alimentario, que se llama ARFID en inglés, que es una restricción alimentaria, porque empiezan: ay, esto me cayó mal, no lo vuelvo a comer, y a los 15 días se encuentran otra cosa: ay, tampoco me cayó, esto tampoco, no lo vuelvo a... Y después terminan flacos, y ya se acabó la anorexia nervosa, ha bajado notoriamente, se pasó a que es un trastorno de la alimentación severo. Ahí sirve mucho los relajantes del fondo gástrico, y mucho con ojo con el retardo en el vaciamiento, donde actúan los prokinéticos bastante bien, pero en estos hay que tener en cuenta. En nuestra serie, los pacientes después de intoxicaciones agudas tienden a hacer esta variedad, y en ellos 6.3% les encontramos eosinófilos. Como manera de chisme, es una publicación del año pasado del doctor Camilleri en el American Journal of Gastroenterology, donde le puso, parece que esta parte tiene una comunicación importante con el estómago, le puso, por eso ojo con los piercing, le puso a 300 pacientes en diferentes hercios, y miraron a 8 y 12 semanas, y había una respuesta del 81, 79 y 45, depende de la dosis y la duración del piercing. Interesante, puede ser un epifenómeno, pero no se sabe. Nosotros pensamos que esta señora tenía hipersensibilidad por todas estas características, tenía también ARFID, por eso estaba perdiendo peso. Le hicimos el tratamiento, nos ayudó
mucho la mirtazapina como neuromodulador y el óxido de magnesio para el estreñimiento. Aquí hay los estudios, les traigo el estudio de mirtazapina, que puede ser útil. No se les olvide esta cosa, que es una nueva pesadilla en mujeres jóvenes, los trastornos del comportamiento restrictivo alimentario. Y termino con el itopride, que llegó reciente, no hace mucho a Colombia, y que nosotros ya tenemos experiencia, que es una droga que nos puede ayudar mucho en el perfil de ese 23% que tienen el retardo, que actúa a dos niveles, a través de las neuronas dopaminérgicos y de la acetilcolina, y por eso tiene ciertas ventajas en los receptores con otros, pero lo más importante es que tiene evidencia, y esta es una evidencia publicada en el New England Journal of Medicine que maneja el doctor Nicholas Talley, donde cogieron 554 pacientes, y en estos pacientes encontraron en promedio un número necesario de tratar de 5, que es bastante bueno. Ya el World Journal of Gastroenterology publicó un metaanálisis donde también demuestra un número necesario de tratar más o menos de 7. Esta es, creo, la última diapositiva, el desempeño, no, la penúltima, operativo de lo que hacemos en erradicación del Helicobacter 14 contra antibióticos 16, IBPs 13, prokinéticos 7, nitropide 5, neuromoduladores 6. Para mí, augmentation es la terapia cognitiva, los neuromoduladores y dirigido al fenotipo. Hasta ahora, a 3 meses de evaluación, en una serie de 33 pacientes va número necesario de tratar de 2. La última y muy importante, porque me ha tocado recibir pacientes durante varios meses tratados en otras partes y habían cometido este error. Primero, mimetizantes, ya les dije, pero ojo con la Giardia. La Giardia es un mimetizante frecuente en nosotros, ¿cierto? Usted el otro día nos dijo en una charla que usted había tenido un caso muy dramático que salió en hombros, porque le pilló una Giardia a un paciente que tenía, no se me olvida ese caso. El consumo de homeopatía, vitaminas, ahora las drogas para la obesidad, el glucofaje, porque como ahora ya se inventó la prediabetes, eso ya se inventó, entonces glucofaje y opiáceos. La sensibilidad al gluten, que es diferente al SPRU, usted tiene un infiltrado, pero no tiene atrofia, y es unas personas que toleran cierto grado de gluten, y en los casos que yo he creído que tienen eso, da embotamiento después de que se exponen a comer mucho pan y como que no piensan muy bien. Acnes, que es el síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo, todos los pacientes que nosotros hemos visto llevan mínimo 6 meses por todas partes y tenían un acné. La pancreatitis crónica es una cosa que hay que pensar. Diferente a la dispepsia, la pancreatitis no les baja el dolor, les bajará la intensidad, pero no les baja el dolor. En la dispepsia hay momentos del día donde no tienen dolor. El consumo crónico de cannabis, no se les olvide, no les dé pena preguntar, por favor. El consumo crónico de cannabis es una causa frecuente de dispepsia. Y el síndrome de la mesentérica superior, más en mujeres jóvenes, y el del ligamento arcuato. El del síndrome de mesentérica superior, la pérdida de peso llega antes del dolor. En el ligamento arcuato, el dolor llega antes que la pérdida de peso. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente felicitaciones.